Reynosa es una ciudad que tiene un aroma particular cuando se mezcla el frío de noviembre con el polvo del desierto y el olor a pólvora que, en aquellos años, ya se sentía en cada esquina. No es una ciudad para cualquiera. Es frontera. Es tierra de paso y, sobre todo en 2006, era el bastión absoluto de una estructura que no entendía de bromas ni de desafíos artísticos. Esa noche del 24th of November, el aire pesaba. Había algo en el ambiente del palenque de la Expoferia que no terminaba de encajar. Los que estuvieron ahí dicen que el calor de la gente era el de siempre, pero que las miradas en las primeras filas eran distintas. Valentín Elizalde, el hombre que hacía que las mujeres gritaran solo con mover un hombro, entró al recinto con la sonrisa de quien se sabe dueño del mundo. No sabía que estaba entrando a su propia trampa. No sabía que su nombre, grabado en letras de oro en la música norteña, estaba a punto de convertirse en un epitafio. El gallo de oro estaba en territorio enemigo. Y en ese mundo, el territorio lo es todo. Para entender por qué esa noche terminó en una lluvia de más de 60 casquillos de grueso calibre, hay que mirar hacia atrás, hacia el polvo de Jitonhueca, en Sonora. Valentín no era un improvisado. Llevaba el peso de un apellido que ya había probado la gloria y la tragedia. Su padre, Everardo Lalo Elizalde, el gallo grande, le había dejado un camino trazado y una muerte que parecía un presagio. Lalo murió en un accidente de carretera en 1992, justo cuando su carrera estaba en lo más alto. Valentín era apenas un niño, pero se quedó con la espina clavada. Quería ser como él. Quería ese brillo. Creció viendo cómo se forjaba el respeto en el norte. Estudió Derecho en la Universidad de Sonora, se graduó. Pero las leyes de los libros no le interesaban tanto como las leyes de la banda y el acordeón. Se hacía llamar El Vencedor, pero el público lo bautizó con el nombre de su herencia, El Gallo de Oro. No era el mejor cantante del mundo. Él mismo lo decía con esa honestidad que desarmaba a cualquiera. Tenía una voz nasal, a veces desafinada, un estilo atropellado. Pero tenía algo que no se compra: carisma. Conectaba con el pueblo porque él era el pueblo. El ascenso de Valentín fue un fenómeno que pocos pudieron explicar en su momento. Mientras otros buscaban la perfección vocal, él buscaba el sentimiento. Vete ya, ebrio de amor, La Papa. Sus canciones se volvieron himnos en las cantinas y en las fiestas de 15 años. En poco tiempo, pasó de cobrar unos pocos pesos en ferias locales a llenar estadios y palenques en todo México y el sur de Estados Unidos. Pero el éxito en el género regional mexicano tiene una cara B. Una cara que no sale en los videos musicales ni en las portadas de los discos. En ese mundo, si eres el más grande, todos quieren un pedazo de ti. Y todos incluye a los que manejan las sombras. Valentín empezó a moverse en un terreno peligroso. Cantar corridos es un arte de equilibrio. Es caminar por una cuerda floja con los ojos vendados. Un corrido puede ser un honor para un jefe, pero un insulto imperdonable para su rival. Y Valentín, consciente o no, apretó un botón que nunca debió tocar. Se dice que el problema real empezó con una canción. No era cualquier canción. A mis enemigos es un tema que, en la superficie, parece un mensaje genérico para los envidiosos. Sigan ladrando los perros, señal que voy avanzando. Frases comunes en el género. Pero en el contexto del narcotráfico de 2006, las palabras tenían nombres y apellidos. La guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo estaba en su punto más sangriento. Valentín era de Sonora, muy cercano emocional y geográficamente a la gente de Sinaloa. El tema, A mis enemigos, fue adoptado por los seguidores del Chapo Guzmán como un mensaje directo hacia los Zetas,
que en ese entonces eran el brazo armado del Cártel del Golfo. El video de la canción, subido a una plataforma de YouTube que apenas gateaba, mostraba imágenes de ejecuciones y mensajes de odio entre bandos. Valentín no subió ese video. Probablemente ni siquiera sabía quién lo hizo. Pero en el código de la frontera, si tú pones la voz, tú eres el responsable. Reynosa era la joya de la corona del Cártel del Golfo. Presentarse ahí y abrir el concierto con esa canción fue visto como un acto de desafío supremo. Hay versiones que dicen que le advirtieron que no la cantara. Otros dicen que fue una orden directa de sus manejadores para demostrar poder. Lo cierto es que Valentín abrió con "A mis enemigos". Y para rematar, la cantó de nuevo al cerrar el show. Fue su última declaración. Eran casi las 3 de la mañana del 25th of November. El palenque se estaba vaciando. Valentín se subió a su camioneta, una Suburban negra, junto a su representante Mario Mendoza, su chofer Reinaldo Ballesteros y su primo, Fausto Tano Elizalde. Apenas habían avanzado unos 100 metros desde la salida del recinto, cuando el destino los alcanzó. 2 camionetas le cerraron el paso. No hubo palabras. No hubo advertencias. Solo el estruendo de las armas largas que rompió el silencio de la madrugada. El ataque fue de una ferocidad inaudita. Los peritos contaron después más de 60 impactos de bala en la carrocería. Usaron armas AK-47, AR-15 y pistolas de 9 milímetros. Valentín recibió disparos en la cabeza, el torso y las piernas. Murió de forma instantánea. Mario Mendoza y Reinaldo Ballesteros también perdieron la vida en el asiento. El único que salió con vida, milagrosamente o sospechosamente, fue su primo Tano Elizalde. Él dice que se acostó en el suelo del vehículo y que las balas no lo alcanzaron de muerte. Solo sufrió algunas heridas. Pero desde ese momento, una sombra de duda empezó a crecer sobre su figura. ¿Cómo es posible que en un ataque tan cerrado, diseñado para no dejar sobrevivientes, uno de los ocupantes saliera caminando? La gente empezó a hablar. Y en México, cuando la gente habla con tanta insistencia, suele haber una verdad escondida entre los susurros. La noticia de la muerte del Gallo de Oro sacudió al país como pocas veces se ha visto. Fue un antes y un después para la industria de la música. Ya no se trataba solo de chismes de farándula. Era la realidad cruda de la violencia filtrándose en los escenarios. El funeral en Sonora fue multitudinario. Miles de personas lloraron frente al féretro. Lo enterraron con su sombrero y su cadena de oro con la figura de un gallo. Pero mientras el pueblo lloraba, las investigaciones trataban de armar un rompecabezas que muchos preferían dejar incompleto. La PGR tomó el caso. Se habló de Jaime González Durán, apodado El Hammer, uno de los fundadores de los Zetas. Se dice que él estaba esa noche en el palenque. Se dice que se sintió personalmente ofendido por la canción. Se dice que él dio la orden. El Hammer fue capturado años después. Pero el vacío que dejó Valentín nunca se llenó. Años más tarde, la historia dio un giro que nadie esperaba y que reabrió las heridas de la familia Elizalde. Marisol Cuen, la entonces esposa de Tano Elizalde, reveló en una entrevista lo que muchos sospechaban. Dijo que Tano había traicionado a Valentín. Según su versión, fue Tano quien insistió en que Valentín fuera a Reynosa esa noche, a pesar de que ya había otras fechas pactadas. Dijo que Tano estaba muy nervioso y que se fue a la camioneta antes que Valentín. Lo más impactante fue descubrir que, poco tiempo después de la muerte del cantante, Tano comenzó una relación sentimental con Gabriela Sabag, la única esposa legítima de Valentín y albacea de su fortuna. El círculo parecía cerrarse. Una traición por dinero, por celos o por pura supervivencia.
Thanos siempre lo ha negado. Dice que son calumnias. Pero la duda es una mancha que no se quita con declaraciones. La muerte de Valentín Elizalde no fue solo un asesinato. Fue un mensaje. Un mensaje que decía que nadie era intocable, ni siquiera el artista más querido de la nación. Después de él, muchos otros cayeron. Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, Sergio Vega, el Chaca. La lista se hizo larga. Pero el caso de Valentín sigue siendo el más emblemático, porque él representaba la alegría, la fiesta y ese orgullo sonorense que parecía blindado contra todo. Hoy, si pasas por el lugar donde lo mataron en Reynosa, hay un pequeño altar. La gente deja flores, fotos y veladoras. Su música no ha dejado de sonar ni un solo día. En las redes sociales, los jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él murió, usan sus frases y su imagen como un icono de la cultura popular. Se convirtió en un santo laico de la música banda. ¿Por qué lo mataron realmente? Fue una mezcla fatal. Fue la arrogancia de creer que el éxito te hace inmune a las balas. Fue la presión de un entorno donde tienes que elegir bando aunque no quieras. Fue una canción que se convirtió en un arma. Y quizás, solo quizás, fue la traición de alguien que compartía su misma sangre. Nunca hubo un juicio claro que pusiera tras las cuerdas a todos los responsables. En el mundo de los corridos, la justicia suele ser un concepto abstracto que llega tarde o no llega nunca. La verdad se quedó ahí, en ese asiento manchado de sangre de la Suburban negra. Se quedó en los ojos de Thano Elizalde y en el expediente guardado en algún cajón de la fiscalía. Lo que queda es la voz. Esa voz que sigue diciendo, "Y arriba Guasave", en cada bocina de México. Valentín Elizalde vivió rápido y murió de la misma manera, en el pico más alto de su gloria. Se fue antes de que el tiempo le robara la juventud o el talento. Se quedó congelado en esa imagen de hombre recio, con su medalla al pecho y su mirada desafiante. Esa es la paradoja de su vida. Lo que lo hizo eterno fue lo mismo que le quitó la vida. Su valentía, o su imprudencia, lo sacó de los escenarios para meterlo en la leyenda. El gallo ya no canta, pero su eco retumba en cada palenque, en cada feria y en cada rincón donde alguien se siente un poco más fuerte al escuchar sus notas. Reynosa sigue siendo una ciudad difícil. El viento sigue soplando con la misma fuerza sobre el recinto de la expoferia. Pero ya nada es igual desde aquella madrugada de noviembre. El nombre de Valentín Elizalde ya no es solo el de un cantante. Es un recordatorio de la línea delgada que separa el aplauso del silencio eterno. Al final, la historia del Gallo de Oro es la historia de México mismo. Una mezcla de talento, familia, traición y esa violencia que, a veces, decide quién se queda y quién se convierte en canción. No hay veredictos morales aquí. Solo hay una realidad. Un hombre que amaba cantar, una canción que alguien no quiso escuchar y una noche en la frontera que se encargó de que el mundo nunca olvidara su nombre. Valentín sabía que el camino era peligroso. Lo sabía desde que decidió seguir los pasos de su padre. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si tenía miedo. Él sonrió, con esa sonrisa que parecía ocultar un secreto, y dijo que el miedo es un compañero más de trabajo. No se escondió. No huyó de Reynosa cuando le dijeron que el ambiente estaba pesado. Cumplió con su público. Y en ese cumplimiento encontró su final. Los enemigos de los que hablaba en su canción le respondieron con plomo. Pero al disparar, no sabían que estaban haciendo lo contrario a lo que querían. En lugar de borrarlo, lo hicieron inmortal. Porque a un hombre se le puede matar, pero a un ídolo que el pueblo ha decidido adoptar como propio, no lo detienen ni 70 balazos. El legado de Valentín Elizalde está hoy más vivo que nunca. Se ve en los altares,
Se escucha en las bandas que intentan imitar su estilo y se siente en el respeto con el que se pronuncia su nombre en el norte. Fue el Gallo de Oro, el hijo de Sonora, el hombre que no sabía cantar, pero sabía cómo mover el alma. Su muerte sigue siendo una herida abierta en la música mexicana. Una pregunta sin una respuesta única. Una verdad que se fragmenta dependiendo de a quién se le pregunte. Pero mientras haya alguien que suba el volumen cuando suena A mis enemigos, Valentín seguirá ahí, desafiando al destino, parado en medio del palenque, esperando el próximo aplauso. La figura de Valentín se agiganta con los años, porque representa una época de transición en el país. Fue el último de los grandes ídolos que podía caminar por la calle sin un ejército de guardaespaldas, aunque eso fuera precisamente lo que facilitó su final. Era un hombre de carne y hueso que se equivocaba, que amaba y que, al parecer, confiaba demasiado en quienes lo rodeaban. La traición, si es que la hubo, es el ingrediente que convierte su tragedia en una pieza de Shakespeare en pleno siglo XXI. El primo que sobrevive y se queda con la mujer del muerto. El jefe criminal que se siente aludido por una letra de 3 minutos. El destino que une a un padre y a un hijo en una muerte temprana y violenta. Todo encaja en una narrativa que parece escrita por un guionista cruel, pero que fue dictada por la realidad de las calles. En Hueca, la tierra sigue siendo roja y el sol sigue quemando igual que cuando Valentín corría por los campos soñando con ser cantante. Allí, para su gente, no importa tanto quién dio la orden o cuántas balas fueron. Para ellos, Vale es el que nunca se fue. Es el que sigue trayendo alegría a las fiestas. Es el que les enseñó que se puede llegar a lo más alto siendo uno mismo, sin máscaras. Esa es la verdadera victoria del vencedor. Los que lo mataron pensaron que silenciaban una voz incómoda. No se dieron cuenta de que estaban encendiendo un fuego que no se apaga. Valentín Elizalde es hoy más que un recuerdo. Es un símbolo de identidad para millones. Al final del día, cuando las luces de los palenques se apagan y los músicos guardan sus instrumentos, queda la sensación de que algo se perdió esa noche en Reynosa que nunca vamos a recuperar. Se perdió una forma de entender la música y la vida. Se perdió la inocencia de un género que a partir de ahí se volvió más oscuro, más precavido, más hermético. Pero entre tanto dolor y tanta duda, queda la música. Queda el Gallo de Oro brillando en la oscuridad de la memoria. Su historia es una advertencia, sí, pero también es un testamento de amor por lo que se hace. Cantó hasta el final, vivió a su manera, y murió como mueren los que no saben tener miedo. De frente, y dejando un eco que todavía nos hace voltear la cabeza para ver si, por casualidad, no viene por ahí, con su sombrero de lado y su paso lento, listo para cantar una más. La Suburban Negra quedó como un monumento al horror, pero las canciones de Valentín se convirtieron en un monumento a la vida. No importa cuántas teorías se lancen, cuántas entrevistas dé Tano Elizalde o cuántos criminales sean capturados. La única verdad que sobrevive es que Valentín Elizalde se entregó a su destino con la misma pasión con la que se entregaba en cada escenario. Fue un hombre de su tiempo y de su tierra. Y su tierra, aunque a veces sea brava y le haya quitado el aliento, lo abraza hoy con el respeto que solo se le tiene a los que se vuelven leyenda. El Gallo de Oro no murió en Reynosa. En Reynosa solo se quedó su cuerpo. Su espíritu se mudó a cada bocina, a cada corazón norteño y a cada rincón donde se brinde por los que ya no están. Esa es la crónica de una muerte que todos vimos venir, pero nadie pudo evitar. La historia de una voz que desafió al silencio y de un hombre que prefirió morir como el Gallo de Oro que vivir como alguien más. Su nombre está escrito en el viento de Sonora y en el asfalto de la frontera. Y mientras México siga siendo México, Valentín Elizalde
seguirá siendo el rey de un palenque que no termina nunca. Porque hay verdades que se cuentan con palabras y verdades que se cantan con el alma. Y la verdad de Valentín es que, a pesar de todo, a pesar de las balas y la traición, él sigue siendo el que más fuerte canta. Valentín Elizalde entró a Reynosa sabiendo que el ambiente estaba cargado. Su equipo de seguridad se lo dijo. Sus amigos se lo dijeron. Pero él tenía un compromiso. Esa palabra que hoy parece olvidada, para él era sagrada. El compromiso con la gente que pagó un boleto para verlo. Ese compromiso fue el que lo llevó a cantar a mis enemigos frente a quienes se sentían aludidos. Fue un acto de honestidad brutal. Quizás fue un error táctico, pero fue una decisión coherente con quién era él. No podía ser el gallo de oro en Sonora y un hombre con miedo en Tamaulipas. Tenía que ser el mismo en todos lados. Y ese ser el mismo le costó la existencia terrenal, pero le dio la inmortalidad. La investigación oficial podrá decir muchas cosas. Podrá señalar a El Hammer. Podrá hablar de guerras de cárteles y de territorios en disputa. Pero la historia que la gente guarda es otra. Es la historia del artista que no se dobló. Es la historia de la familia rota por la ambición. Es la historia de un hombre que, como su padre, se fue antes de tiempo pero dejando una huella profunda. El gallo de oro sigue ahí, en la medalla que muchos todavía llevan colgada, en el estilo de vestir de miles de jóvenes y en esa forma de cantar que aunque muchos intenten copiar, nadie podrá igualar jamás. Porque para cantar como Valentín no hace falta técnica. Hace falta tener el corazón puesto en la garganta y la vida puesta en cada verso. Hoy, la Suburban ya no existe. El palenque de Reynosa tiene otros nombres y otras voces. Y los que apretaron el gatillo están presos o bajo tierra. Pero Valentín sigue llenando espacios. Sigue siendo el centro de la conversación. Sigue siendo la verdad de una música que nace del pueblo y para el pueblo. Su historia es el corrido más grande jamás escrito. Un corrido que no necesita rimas porque se escribió con hechos. La verdad sobre por qué mataron a Valentín Elizalde en plena gira es, al final, la verdad de un hombre que decidió vivir bajo sus propias reglas, sabiendo que el precio por esa libertad, a veces, es la vida misma. Y él lo pagó sin quejarse, dejando tras de sí un rastro de oro que todavía brilla en la memoria de todo un país. Reynosa, la ciudad del polvo y el frío, guarda el secreto final. El viento que sopla desde la frontera parece repetir su nombre cuando cae la noche. Y en algún lugar, entre los ecos de un acordeón y el grito de un mariachi, el gallo de oro sigue cantando, libre de traiciones, libre de balas, convertido en la voz eterna de un México que no lo olvida. Porque al final, la única verdad que importa es la que se queda grabada en el aire. Esa que dice que mientras alguien escuche su música, Valentín Elizalde nunca habrá muerto del todo. Su sombra es larga, su legado es inmenso y su nombre es, y será siempre, el sinónimo de la valentía que se paga con sangre, pero se premia con la eternidad.